El texto que está en Proverbios, capítulo 24, versículo 3. Es preciosa esta palabra y dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Está hablando de la edificación, de la construcción. Venimos hablando por este tiempo de la edificación de la iglesia y de nuestra tarea, de nuestra parte como colaboradores en la edificación del cuerpo de Cristo. Y este texto, te lo vuelvo a leer, dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Sabiduría y prudencia. ¡Qué dupla! ¡Qué combinación preciosa, valiosa! ¡Qué combinación más importante a la hora de construir, a la hora de edificar cualquier cosa que tengamos en mente, ¿no? Si recuerdan, y si no yo les voy a hacer acordar, el domingo pasado meditábamos sobre un texto que también lo volvimos a ver el miércoles, Jeremías 10:23, donde este profeta llegaba a una conclusión diciendo: conozco, oh Señor, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El hombre, las personas, no somos dueños de nuestro camino, de nuestra vida. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y otra versión dice: Señor, sé que no somos los dueños de nuestro presente ni de nuestro futuro, porque estamos en las manos del Señor. ¿Se acuerdan? Y si conozco que yo no soy el Señor, es porque estoy reconociendo que el Señor de mi vida, ¿quién es? ¿Quién es el Señor de tu vida? Una buena pregunta, ¿eh? Acá podemos contestar, a lo mejor, con la experiencia religiosa que tenemos y decir: Jesús es el Señor de mi vida. Pero es una pregunta que de verdad la tenemos que reflexionar de todo corazón. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el dueño de tu vida? Y menciono esto porque me parece que tiene conexión con el texto que quiero leer ahora, que está en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49, la traducción en lenguaje actual dice así: Jesús continuó diciendo: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño. Mira lo que decían estas personas a las que Jesús les estaba hablando. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño. Aparentemente estas personas a las que Jesús les estaba hablando también habían comprendido lo que Jeremías. También conocían que no eran señores y dueños de sus propias vidas, ¿no? Ustedes dicen que yo soy su Señor y dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. ¡Tac! ¡Qué conflicto! Verso 47. Y empieza a contar Jesús: si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases, es decir, allí puso el cimiento. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. ¿Cuántos dicen: gracias, Señor, por la bendición de poder edificar de esta manera? En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre terreno blando, sobre la arena, dice la otra versión. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. ¡Wow!
Más claro, imposible. La edificación de una casa, ya en la época de Jesús, servía de una manera tan clara para enseñar este principio. ¿Cómo estamos edificando? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Cuál es el centro de nuestra vida? Porque cantábamos, el centro de mi vida es Jesús, ¿sí? Y podemos cantar o decir o proclamar eso u otras verdades respecto de Jesús, pero acá el Señor confronta a un grupo de personas que decían que Jesús era su dueño, era su Señor, pero no hacían ¿qué? No obedecían a las palabras del Señor Jesús, ¿no? Y es importante remarcar esto. Jesús no estaba hablando con incrédulos. Jesús estaba hablando con gente que decía, Jesús, Dios, es nuestro Señor, es nuestro dueño. ¿Sí? No estaba hablando con incrédulos. Todo el auditorio de Jesús en esta oportunidad decía que Dios era su dueño y Señor. Pero no hacían muchos de ellos lo que Jesús ordenaba o enseñaba. Y eso obviamente tiene que servirme y tiene que servirte para que evaluemos cómo estamos nosotros frente a lo que el Señor nos enseña. Me acordé mientras preparaba y estudiaba sobre este tema lo relatado en el Salmo 78. El Salmo 78 es un resumen de varios momentos del pueblo de Israel durante su paso por el desierto, después de que salieron de Egipto. Acordate que para salir de Egipto tuvo que intervenir el Señor y sacarlos de una manera sobrenatural. Implicó la manifestación de Dios a través de las 10 plagas y que cuando Israel salía, el mar se abrió para que ellos pudieran cruzar en seco, y cuando los egipcios que venían persiguiéndolos pasaron por el mar, el Señor permitió que murieran ahogados. De una manera extraordinaria, el Señor intervino para que Israel fuera liberado. Aún así, habiendo visto semejante manifestación de poder, de amor de parte de Dios, en el Salmo 78 aparece esta descripción sobre el pueblo. Versículos 34 en adelante. Escucha bien, dice, si Dios los castigaba, entonces lo buscaban y con ansia se volvían de nuevo a Él. Ese entonces habla de que mientras no había algún tirón de orejas o alguna palabra clara o alguna manifestación de la autoridad del Señor, cada uno hacía tal cual. Cada uno hacía lo que quería. Pero cuando el Señor de alguna manera manifestaba su enojo o su disciplina porque estaban haciendo lo que querían, entonces ahí se volvían con ansias a Él. Verso 35. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. Acordate que está el entonces marcando cuándo hacían estas cosas. La versión Reina Valera dice que lo lisonjeaban con su lengua. Y esa palabra es muy descriptiva, porque lisonjear significa adular a alguien. Adular significa alabar a alguien, decirle cosas muy lindas, excesivamente lindas. Vos sos bueno, sos nuestro Señor, en vos estamos seguros, te queremos mucho, Señor, confiamos en vos. Pero esa alabanza tenía como objetivo conseguir el favor de Dios. Y lo podemos hacer con una persona. ¿Vieron cuando los chicos empiezan a decirle al papá o a la mamá, papi, vos sos el más bueno del mundo?
sos el más lindo, mira el dibujito que te preparé. Ya lo tenían hecho hace 3 semanas. ¿Me das plata para comprar un celular? Eso es lisonjear, ¿sí? Es usar de expresiones cariñosas o afectivas o de demostraciones hacia alguien, pero con un interés. Y el texto dice que eso hacía el pueblo de Israel cuando de pronto el Señor los disciplinaba. Ahí se volvían. ¡Ay, Señor! Decían, sos nuestra roca, vos sos nuestro Dios, te amamos, Señor, estamos dispuestos a obedecerte. Y el versículo 38 dice, sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó sus maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por su ira. Es bondadoso el Señor. Porque si hubiera hecho con vos y conmigo lo que merecían nuestros hechos, dice la palabra, ya hubiéramos sido destruidos. Y el Señor ha tenido y sigue teniendo tanta paciencia y tanta misericordia con cada uno de nosotros. Ahora, ¿será esa paciencia del Señor motivo para que nosotros tiremos de la cuerda y sigamos haciendo abuso de su misericordia, diciéndole cosas lindas, total, el Señor es bueno? ¿Se entiende lo que digo, hermanos? En enero del 2010, ¿hace ya cuántos años? 14. Vamos para 15. En enero del 2010 ocurrió uno de los desastres naturales más grandes y devastadores de la historia en la actualidad. En enero de 2010 tuvo lugar un terremoto en Haití. 7.2 grados en la escala de Richter. Dejó más de 220.000 personas muertas bajo los escombros. 220.000 personas murieron aplastadas por los escombros cuando se derrumbaron infinidad de casas. Y es una cifra que cuesta a veces entenderla o asociarla a la realidad. Me puse a buscar cuántas personas había en la zona y pensé en una ciudad grande como Carlos Paz y tiene 70 y pico de mil habitantes. Entonces puse cuántos habitantes hay en el Valle de Punilla, donde nosotros vivimos. Resulta que aparece la información. El Valle de Punilla abarca San Antonio de Redondo, Ichocruz, Villa Santa Cruz del Lago, Carlos Paz, Cabalango, Mayuzumag, Estancia Vieja, Tanti, Parque Siquiman, Cosquín, Vialet Macé, Santa María, Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Yardino, Los Cocos, La Cumbre, San Esteban, Capilla del Monte. Yardino, me lo olvidé. No sé si vas a querer estar. Escuchá. Y me quedé asombrado porque, ¿sabes cuánto dice la información del último censo que hay cuántos habitantes hay en el Valle de Punilla? 221.000. Entonces eso nos ayuda a tomar dimensión, porque cuando ocurrió aquel terremoto en Haití, murieron más de 220.000 personas. Es como si de hoy para mañana todos los que vivimos en el Valle de Punilla. ¿Podés hacer la asociación? ¿Podés entender lo que significan 220.000 personas muriendo aplastadas por un terremoto? Y no fueron solamente las personas que murieron aplastadas, sino que otras 300.000 quedaron heridas y más de 1 millón de personas perdió su vivienda. Se quedaron sin un techo porque se derrumbó todo. Todo lo que estaba plantado se derrumbó.
enero de 2010. Pasaron 6 semanas y a mediados de febrero ocurrió un terremoto mayor en gravedad, 8.8 creo, en Chile. Esto lo pueden ustedes corroborar después en Google o en alguna información. Mucho más devastador, mucho más poderoso. A las 3:30 de la mañana empezó este terremoto que duró más de 2 minutos y medio. El que ha sentido un temblorcito de 5 segundos sabe lo que se siente durante esos 5 segundos. ¿Te imaginas 2 minutos y medio, casi 3, temblando a esa escala? Sin embargo, durante ese terremoto en Chile, el número de personas que falleció son 432. Son vidas, por supuesto. Pero, ¿cómo es que en Chile murieron tan pocas personas en comparación con la cantidad de gente que se murió en el terremoto de Haití, que si bien fue tremendo, no fue tan grave en comparación? Los cimientos. Haití no tiene ningún tipo de parámetros o de órdenes para la construcción. Todo lo que está construido en Haití está construido como a cada uno le pareció, con lo que cada uno pudo o con lo que cada uno tuvo. Mientras que en Chile hay una ordenanza clara, bien establecida sobre el tema de la edificación. Y la gran mayoría de todo lo que está construido en Chile tiene el sistema antisísmico. Fíjate la relación. Por cada chileno que murió en febrero de 2010 en un terremoto 8.8 grados, fallecieron más de 500 personas en Haití. Más de 500 haitianos por cada chileno que falleció en un terremoto parecido, aunque el de Chile fue más fuerte. ¿Por qué? Y es sencillo. Porque cuando se edifica sobre buen fundamento, la casa permanece. Pero cuando se edifica sin fundamento, cuando viene el terremoto, cuando viene la inundación, cuando viene el cimbrón, cuando vienen los problemas de la vida, todo lo que está edificado se destruye. Y Jesús dijo, y será grande su ruina. Te invito a que volvamos a leer el texto que decía Jesús, recordando ahora el ejemplo que te daba de los terremotos. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46 en adelante. Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida, bien cimentada, bien fundada sobre la roca. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece,
Es como el que construyó su casa sobre terreno blando, sobre la arena, sin fundamento, de una manera tonta, necia, sin hacer caso de lo que Dios dice. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Tiene sentido, ¿no? El ejemplo, la verdad que es tremendo. El ejemplo de lo que pasó en Haití y en Chile, para ilustrar esto que varios años antes, 2000 y pico de años antes, Jesús había anunciado. Les quiero preguntar, por favor, traten de ser lo más sincero posible. No hace falta que me respondan, pero sean sinceros con ustedes mismos. Si tu hijo, si tu hermano, si un amigo, alguien a quien amás, alguien que es importante para vos, está edificando su casa, literalmente está levantando un par de dormitorios, un baño, una cocina, y no le hace cimientos, ¿abrirías la boca o no? Sí. ¿Intervendrías en una situación así? Claro que sí. Porque si yo no interviniera a la hora de ver a mi hijo haciendo su casita, ¿sí?, con mucho esfuerzo, pero ¿cuál sería el objetivo? El tonto objetivo para que alguien no le quiera poner cimientos a su casa. A ver, ¿qué se te ocurre? Ahorrar. Los maestros del ahorro. Qué buenos administradores, ¿no? ¿Por qué será que a veces queremos ahorrar en lo que no tenemos que ahorrar? ¿Por qué será que nos da pereza, nos da fiaca poner esa cuota extra, ese esfuerzo extra en cosas que son fundamentales, como edificar una casa o como edificar nuestra vida mucho más? ¿Te das cuenta de lo que estoy tratando de decirte? Y si estoy seguro que todos nosotros intervendríamos y le diríamos: estás loco, estás loca, no te podés meter a vivir ahí, no podés llevar a tus hijos ahí, esa casa se puede venir abajo en cualquier momento. Corre peligro tu vida, la vida de tus hijos. ¿Cómo vas a edificar sin fundamento, sin cimiento? Espera un tiempo más, invertí un poco más, esperá y ahorrá, pero no podés edificar esa casa sin cimientos. ¿Cómo te vas a meter ahí? No voy a dejar que metas a mis nietos ahí. Yo no quiero ser cómplice de que mis nietos mueran ahí aplastados por esta mala idea que tenés de ahorrar y de querer hacerte una casa sin cimientos. Creo que sería lo sensato que cualquiera de nosotros plantearíamos. Y eso también, hermanos queridos, es el fundamento para que como iglesia entendamos por qué a veces corregimos, enseñamos, advertimos, por qué a veces intervenimos cuando alguien quiere edificar algo de una manera diferente a la que está planteada por el Señor. Porque no se trata simplemente de que, bueno, mi hijo, pobrecito, no tiene dinero, así que vamos a ahorrar en los cimientos, pero vamos a levantar una casa de 2 pisos. Y en total voy a orar y lo voy a bendecir para que Dios lo guarde y lo cuide. ¿Será sensato eso? ¿Qué sentido tendría que yo ore y bendiga a mi hijo de que se meta en una casa, por grande y bonita que sea por fuera, si no tiene cimientos? ¿Tiene algún sentido esa bendición? No sé si todos están convencidos,
Bueno, no los obligo, pero les pido que por favor piensen en lo que estoy diciendo, porque tiene que ver con lo que Jesús dijo. ¿Sabes por qué te digo esto, hermano? Porque el Señor es fiel a su palabra, el Señor es verdadero y el Señor no va a bendecir nada que vaya en contra de su voluntad. El Señor no va a respaldar ningún proyecto que no está de acuerdo a lo que Él enseñó. Porque cualquiera que me oye estas palabras y las hace y las obedece, entonces ahí está la bendición, ahí está el respaldo. Por más que yo no proclame bendición, por más que yo no ore, si mi hijo se hace una casa con buenos cimientos, va a estar seguro. Porque la palabra del Señor lo dice. Si mi hijo emprende un trabajo ordenadamente, no por izquierda, no mintiendo, no haciendo unas boletas falsas para que le paguen alguna comisión más gorda, entonces, si mi hijo emprende un trabajo, el tuyo, tu hermano, tu padre, quien sea, emprende un trabajo en orden, el Señor lo va a bendecir, porque está escrito. Ahora, por más que vos ores y ayunes, por más que vos ofrendes al Señor y vengas a la iglesia y cantes alabanzas al Señor, si después haces negocios por izquierda, dígase, sin la aprobación de Dios, no esperes que Dios te bendiga. Si tenés un negocio y arreglas la balanza para vender 800 gramos en vez de vender 1 kilo, ¿se entiende lo que digo? ¿Sí? O si a la hora de cortar la tela, en vez de medir 1 metro, medís 90 centímetros, no esperes que Dios te bendiga. Aun cuando antes de abrir tu negocio hagas el devocional y le pidas bendición al Señor y le digas que vos le vas a dar los diezmos de todo lo que ganes en ese negocio, no va a prosperar. Porque Jesús no puede ir en contra de su palabra. Por eso Jesús comienza diciendo, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. ¿Se acuerdan? En el capítulo siguiente de Lucas, Jesús vuelve a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo me puedo llenar la boca hablando de Dios, yo puedo andar con la Biblia abajo del brazo, yo puedo venir a la iglesia, cantar alabanzas, traer ofrendas, hacer un montón de cosas. Puedo ir a la plaza a predicarle a otros. Pero si yo no obedezco al Señor, si yo no me ajusto a lo que la palabra del Señor me marca, cuando venga el cimbrón, cuando venga el tiempo difícil, el tiempo de la inundación, de la creciente, de lo que sea, la casa, no lo digo yo, lo dijo Jesús, no solamente se va a caer, sino que va a quedar en gran ruina. ¿Se entiende, mis hermanos? Yo no puedo bendecir lo que Dios no bendice, ni puedo impedir la bendición sobre aquello que Dios ha dispuesto a bendecir. Leíamos hace tiempo con Sandra la historia del profeta Balaam, a quien se cita como un profeta falso, como alguien que hizo mucho daño sobre el pueblo de Israel, o intentó hacer mucho daño, porque hubo un pueblo, un gobierno contrario al pueblo de Israel, que lo contrató y le ofreció grandes sumas de dinero a cambio de que este Balaam maldijera a Israel. Y Balaam, aunque se le hizo agua a la boca cuando pensó en el dinero que le estaban ofreciendo, muy en el fondo de su corazón él sabía y dijo, miren, yo primero voy a ver qué dice Dios. Y aunque después accedió y fue con aquel rey para maldecir a Israel, que desde un monte se veía allá abajo, terminó bendiciéndolo.
Y el rey que lo había mandado a llamar le dijo, estás loco, yo te llamé para que me los maldigas, no para que los bendigas. Si el Señor los bendice, ¿qué sentido tiene que yo los maldiga? Y eso me habla de la protección del Señor, de la cobertura del Señor. Que el diablo anda rondeando como león rugiente, es cierto. Y que cuando el diablo tiene el permiso de Dios para tocar a algo o a alguien del Señor, también es cierto, como pasó con Job, como pasó con Pedro, como pasó con Pablo y con tantos otros, ¿sí? Pero el diablo no va a hacer nada que Dios no le permita. Porque Dios es el soberano, el dueño de la iglesia, el dueño de la familia, el dueño de nuestra salud, el dueño de nuestros bienes. Y si Él los cubre y los bendice, nadie los va a poder tocar. Pero hermanos queridos, eso implica que podamos estar bajo la cobertura del Señor. Porque por más que yo haga toda una pantalla de espiritualidad, si no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, si escucho la palabra y me entra por acá y me sale por acá y termino haciendo lo que quiero, tampoco puedo pretender que Dios me bendiga. Por más que toda la iglesia ore por mí, por más que mis padres intercedan y hagan ayuno por mí, por más que lo que quieras agregar a la lista. Porque a Dios no lo podemos comprar ni con favores, ni con ofrendas, ni con obras. No. A Dios le interesa que vos y yo aprendamos a obedecer. Si me aman, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra. Es sencillo. Es sencillo. ¿Y cómo hacemos? Porque hay cosas que son tan complejas. No es fácil obedecer al Señor, ¿no? Es jugado. Guardarnos en santidad es jugado. Ser honestos a la hora del manejo económico es jugado. ¿Por qué? Porque toda la correntada, todo el mundo se maneja con otros códigos. Todo el mundo evade. ¿Ese será motivo de que yo también evada? Que todo el mundo se guarde algo si puede. ¿Será excusa y motivo para que yo también me guarde algo? Por eso te digo, es jugado. Hace falta decisión firme para obedecerle al Señor. Pero hermanos, no seamos necios ni ciegos. El que obedece al Señor cuenta con el respaldo del Todopoderoso. Si nosotros tomamos la decisión de obedecer al Señor, el Señor se juega por nosotros. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Yo honro a los que me obedecen, a los que tienen temor de mi nombre, a los que antes de quedar bien con la gente, quieren agradarme a mí. Si queremos edificar, porque acordate una cosa, algo que queda a la luz en la historia que Jesús cuenta, ¿no? Los dos tipos de personas edificaron, ¿te diste cuenta? Los dos tipos de personas. Los que oyendo obedecieron y los que oyendo desobedecieron. Los dos tipos de personas edificaron. Lo que no fueron los dos fue la permanencia de lo que edificaron. Porque los que obedecieron, esos tuvieron la bendición de que lo que edificaron permaneció. Los otros se quedaron a lamentar su ruina, quedaron aplastados por sus ruinas. ¿Se entiende, hermanos? Y otra cosa, para que también tengamos en claro, los dos tipos de personas sufrieron el sacudón. Porque a veces caemos en este error, en este engaño. ¿Por qué me está pasando algo a mí tan difícil, tan duro, si yo estoy siendo fiel al Señor? Es que en ningún momento Jesús dijo que si somos fieles no nos va a pasar nada malo.
Jesús les dijo, claro, el Señor, en el mundo van a tener aflicción. ¿No nos enfermamos acaso los cristianos? ¿No nos morimos acaso los cristianos? ¿No sufrimos de algún robo a veces los cristianos? ¿No sufrimos de alguna injusticia? ¿Sí? ¿De algún tipo de violencia? Claro, también nos toca. La diferencia es que si nuestra vida está fundada sobre la roca, si realmente escuchamos la palabra del Señor, para eso venimos un domingo, para eso abrimos la Biblia cada día en nuestra casa, para eso escuchamos la palabra, para obedecerla y ponerla en práctica. Porque entonces, aunque vengan los embates, los sacudones, los terremotos, los ríos, las inundaciones, aún así, la roca que nos sustenta va a permitir que permanezcamos en pie. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos queridos, edifiquemos bien, seamos sabios y seamos humildes. Acá no se trata de ver si podemos pasar por alto algo de lo que Jesús enseñó en su palabra. En la secundaria nos creíamos vivos cuando engañábamos al profesor o a la profesora consiguiendo una buena nota porque habíamos copiado. Qué vivos que somos. No estudié, me hice el machete, no me encontraron el machete, copié todo, me saqué un 10. Y el pobre sonso que estudió se sacó un 7, un 8. ¡Ah, qué vivos que somos!, ¿no? El tema es que a veces crecemos, porque eso lo hacemos en la adolescencia, donde somos ingenuos, donde somos tan vivos. El tema es que a veces crecemos y llegamos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 más y seguimos pensando que le podemos hacer un machete a Dios y que podemos zafar de su mirada. ¡Qué vivos que somos! ¿Será posible eso? Es tan ingenuo, ya he dicho alguna vez este ejemplo. ¿Viste como los bebés cuando aprenden esto de que y creen que porque se pone la mano acá uno ya no los ve? ¿Viste? ¿Viste cuando empiezan ese juego? Que es tan lindo y uno le sigue el juego. Se tapan con la sábana, ¡buh! Y se vuelven a tapar y creen que uno los ve más. Así somos nosotros cuando intentamos escondernos de Dios. Por eso te digo, no es buen negocio. No es buen negocio. Seamos francos delante del Señor. Abramos el corazón. Pongámonos a cuenta. Y si hay cosas que necesitan ser ordenadas, ordenémoslas. El Señor no vino a buscar a los justos. Si no, yo no tendría chance. El Señor vino a darnos oportunidad de que justamente como sabe que somos pecadores, la oportunidad de que yo reconozca esa condición de que soy testarudo, de que soy porfiado, de que me cuesta, que soy orgulloso, que quiero hacer las cosas a mi manera. Pero reconociendo eso, venga delante del Señor y le diga: Señor, ayúdame. Ayúdame. Así estoy, he llegado a este punto por todos los intentos de hacer la vida a mi manera, por querer construir sin cimiento, por querer que soy un vivo total y querer hacer las cosas a mi manera. Ayúdame, Señor. A partir de ahora quiero empezar a edificar sobre la roca, escuchándote y obedeciéndote. ¿Amén? ¿Me ayudan, por favor? Los hermanos de la alabanza. Santiago dice en el capítulo 1 de su carta, versículos 24 y 25:
obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Serán dichosos, serán bienaventurados, significa eso. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. ¿Te das cuenta de lo que tenemos, hermano querido? ¿Te das cuenta de lo que Dios nos ha dado? Yo te animo que ahora pidamos al Señor que nos ayude a amarla más, su palabra. Que nos ayude a tenerla en alta estima. Hay un montón de cosas que nos van a seguir costando. A mí me cuestan un montón de cosas. Pero estoy experimentando cada día esto de poder, asombrarme con gusto, con satisfacción de lo que la palabra del Señor me habla, me muestra, me enseña.